bienvenidos a esta emisión especial de fin de semana. Hoy vamos a hablar en profundidad sobre la geopolítica internacional con un amigo de esta casa, uno de nuestros expertos, compañeros, que había estado mucho tiempo ausente y que ustedes, incluso varios me preguntaron qué había pasado con Guillermo Mas, este joven español que nos ha dado análisis muy importantes. Hoy lo traemos porque ha sacado un libro que les recomiendo 1000%. Aquí tienen, lo pueden conseguir en Amazon, se llama La traición de los europeos. Son ensayos de tradición, modernidad y crítica cultural de nuestro buen amigo Guillermo Mas Arellano. Por favor, búsquenlo. Ahí les vamos a dejar toda la información en la descripción de este video para que ustedes puedan disfrutar de este ensayo maravilloso que ha escrito nuestro amigo. Antes de darle la bienvenida para conversar sobre el tema de la geopolítica y también sobre su libro, vamos a saludar a esta hora a toda la gente que se está incorporando a nuestras diversas plataformas. Un saludo para nuestros amigos de Facebook, de IG, de Acast, de Rumble y de nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política. También enviamos cariño especial a nuestros amigos de YouTube y en especial a los que se incorporan al Superchat, que es el Superchat más inteligente de nuestras plataformas. Bienvenido, Guillermo, un gran saludo. Un placer estar aquí otra vez con vosotros y nada, enhorabuena como siempre por tu programa, Mibor, y encantado de estar con tus espectadores, que si ellos me echaban de menos a mí, no digo ya yo a ellos. Así es, te teníamos pendiente en la agenda, sabíamos que estabas ocupado haciendo este trabajo que acabas de publicar, pero quisiera que en esta primera parte de nuestra conversación hablemos sobre lo que está pasando a nivel mundial. La geopolítica está cambiando de paradigmas, vemos una China y una Rusia enfundadas en el empuje de un cambio sustancial que va desde lo económico, porque es importante destacar las palabras de Vladimir Putin, en la que pues él ha informado directamente que las transacciones comerciales van a hacerse en el petroyuan y el petroyuan podría, en vista de las negociaciones que tiene y el comercio que hace China a nivel mundial, pero también Rusia en otra instancia, podrían convertirse en un elemento clave para este proyecto que tienen tanto China, Rusia como Irán y otros aliados en contra de Occidente. Así que empecemos por allí, Guillermo, adelante. Pues sí, estamos en... Ya sabes que hay una maldición china que en realidad es de un escritor británico que dice eso de que vivas tiempos interesantes, ¿no? Es como una maldición que le mandas a alguien. Bueno, pues ya ha dicho Xi Jinping durante su visita a Putin que vamos a vivir cambios que no se han vivido en los últimos 100 años, así que parece que esa vieja maldición china se repite, ¿no? Nos está diciendo que vamos a vivir tiempos interesantes y aunque eso desde el punto de vista intelectual, filosófico, literario, incluso si quieres, es apasionante entender el mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Yo por eso he escrito el libro, que efectivamente me ha tenido ocupado, es un buen tocho de casi 600 páginas, pero de espacio bien aprovechado, y efectivamente es un libro que yo creo que ha salido, está disponible desde hace semanas, ha salido en el momento adecuado, porque esta visita de Xi Jinping a Vladimir Putin, a Rusia, y la escenificación que han organizado ambos, de alguna forma, es como un salto en el tiempo del siglo XX a lo que realmente es el siglo XXI, desde el punto de vista geopolítico. Y es un siglo que todavía no sabemos cómo se va a definir y, por decirlo muy brevemente, estamos con las espadas en alto. Es cierto que ya hay una guerra en marcha, pero no está siendo directamente participada por China. Entonces están todavía las espadas en alto hasta que China no entre de lleno, y desde luego hay espacios donde la cosa está muy tensa, pero hasta que no entren las espadas todavía están en alto. Entonces estamos en ese espacio en el que estaban las grandes naciones europeas antes de la Primera Guerra Mundial, de alguna forma. Y ahora ese lugar que antes ocuparon las grandes naciones europeas lo están ocupando China y Estados Unidos. Estados Unidos está con la OTAN, está metida en la guerra de Ucrania, pero desde luego no lo está de manera
tan directa como quizás lo vayamos a ver dentro de no tanto tiempo. Y China igual. China tiene intereses geopolíticos que hasta ahora está defendiendo por unas vías más diplomáticas, pero en todo momento se puede romper esta circunstancia, sobre todo en Taiwán, en las relaciones con Taiwán, en las relaciones con Japón, que es donde están más tensas, y lo que estamos viendo es la escenificación previa a que algo así pueda ocurrir. Puede llegar a darse o no. Yo en principio era escéptico y me acuerdo la última vez que estuve aquí en tu programa, que fue una semana antes de que estallara la guerra de Ucrania, yo me mostré escéptico ante la posibilidad de que Rusia invadiera Ucrania. Bueno, desde luego me equivoqué y ha sido una tragedia que eso se produjera, una tragedia para los rusos, una tragedia para los europeos y desde luego una tragedia para los ucranianos, que son los más afectados. Y si las espadas que a día de hoy están en alto en algún momento descienden, pues será de nuevo otra tragedia que no queremos ver, pero que de alguna forma todos sentimos que inevitablemente, antes o después, de manera más o menos directa, va a ocurrir, ¿no? Eso es justamente lo que te quería decir, ¿no? Pareciera que todo el escenario está preparado para que se produzca un cambio que va a transformar nuestra forma de vida. Ahora bien, existen algunos elementos que nos permiten a veces pensar que esto se puede abortar. Y abortar porque en la medida en que se han venido generando estos procesos para imponer un nuevo paradigma, en esa misma medida ha habido gente que ha empezado a despertar y a entender que lo que antiguamente se conocía por los medios, por las redes sociales y por las vocerías mundiales como teorías conspirativas resultaron ser realidad y ahora estamos frente a dos mundos de los cuales tal vez ninguno de los dos nos interesa a todos aquellos que amamos vivir en libertad y en democracia. Bueno, ya la palabra democracia también está en un proceso de revisión. Pero tú ves esta alternativa ante un modelo hegemónico de esta naturaleza, aunque ellos lo llamen un mundo multipolar. Es complicado. Yo, desde luego, entiendo que el fin de la hegemonía angloprotestante, ¿no?, que primero tuvo lugar con el imperio británico y que después, en el siglo XX, sobre todo después de las dos guerras mundiales, que como dice Ernest Nolte es una guerra civil, en realidad, de una Europa que se autodestruye, y esa es la tragedia del siglo XX, que en la Primera Guerra Mundial se terminó una Europa que tenía milenios, la Europa de los imperios, y en la Segunda Guerra Mundial se terminó de calcinar cualquier posibilidad de resurgimiento imperial en Europa. Y lo que viene después es un mundo complicado, un mundo donde parece que triunfa el liberalismo, que sería la primera gran corriente política de la modernidad, y donde se sueña con el fin de la historia. Un sueño que primero tiene un europeo, que es Alexander Kolleve, un estudioso de Hegel que vive en París y que desciende de la aristocracia, que muere precisamente cuando el sueño de la Unión Europea, de una especie de Estados Unidos de Europa, que era lo que a él le gustaba, empieza a cumplirse. Y no es hasta Fukuyama, ya unas cuantas décadas después, el famoso Francis Fukuyama, que volvemos a escuchar esa idea del fin de la historia, ¿no? La historia se detiene, solo hay un modelo victorioso y cuando cae el muro de Berlín parece que esa realidad ha tenido por fin lugar, ha encarnado. Hay incluso pensadores en nuestra lengua importantes que lo han desarrollado, como por ejemplo Antonio Escotado. Entonces, durante algunas décadas soñamos que estamos en el fin de la historia, hasta que algo nos despierta de ese sueño. ¿Qué nos despierta de ese sueño? Bueno, unos aviones que se estrellan contra el World Trade Center delante de las televisiones de todo el mundo, ¿no? Ese día despertamos de ese sueño y nos metemos en otra realidad. Una realidad donde se nos dice que hay armas de destrucción masiva y se empuja a una guerra que después descubriremos que efectivamente estaba motivada sobre mentiras. Es decir, que ahí los que en principio fueron conspiranoicos después resultaron ser aquellos que estaban en lo cierto, ¿no? Y posteriormente, bueno, hemos tenido una crisis en 2008 que, digamos, ha puesto en jaque y ha puesto en evidencia la capacidad de Estados Unidos como primera potencia mundial. Y desde ese momento, desde la crisis de 2008, los Estados Unidos han quedado tocados. También por esas mismas fechas es elegido Barack Obama, un presidente supuestamente progresista, no muy conocido hasta ese momento para el público occidental que no es estadounidense, y que, bueno, viene a poner paz al gran conflicto de la historia de Estados Unidos, que es el conflicto racial. No se puede entender Estados Unidos sin entender los profundos
problemas raciales que arrastra desde su fundación hasta nuestros días, desde los teóricos como Howard Zinn que cuentan que la Constitución estadounidense no recoge ni la voz de las mujeres ni la voz de las minorías étnicas, sino solo la voz de una pequeña corte de ricos esclavistas, ¿no? Entonces, eso está desde sus orígenes, los conflictos de los blancos protestantes, los WASP, y a día de hoy ya todos conocemos este término que antes no era tan famoso, y los conflictos pues desde con los italoamericanos, con los irlandeses, con los afroamericanos, con los judíos, con los latinos, con los asiáticos, hasta el día de hoy. Y ese conflicto está presente durante todo el siglo XX, está presente en los años 70 en las grandes urbes, ciudades como Nueva York tienen muy presente en su propia construcción los guetos, los barrios puramente raciales, y parece que con la elección de Obama, el primer presidente afroamericano, esto va por fin a suponer un cambio en ese enfrentamiento urbano. Todo lo contrario, Barack Obama resulta ser alguien respaldado por importantes poderes económicos y que viene a traer la discordia, tanto dentro como fuera de su país, condenando en el interior de su país a los rednecks, a una parte importante de su sociedad a la que se le quiere lobotomizar y arrancar su identidad, digamos a lo que es más el pueblo estadounidense de manera tradicional, se le quiere arrancar su identidad, e incluso a esas supuestas minorías étnicas a las que representa se las quiere pintar una imagen irreal, ¿no? Por ejemplo, tapando posteriormente a los votantes afroamericanos de Trump, a los votantes latinos de Trump, que existen, que son numerosos, pero que se han querido silenciar y tapar y convertir en fake news cuando no lo son. Entonces Barack Obama trae al interior de su país división, una división profunda que puede que llegue a sumir a su país en una nueva guerra civil, y al mismo tiempo en el exterior del mundo pues trae espionaje hacia los grandes gobernantes europeos, Angela Merkel, etcétera. Trae problemas también pues de que salga a la luz el caso Snowden y otros numerosos casos de espionaje producidos durante su mandato y antes, y al mismo tiempo trae problemas con las grandes potencias del mundo que no comulgan con sus valores, especialmente Rusia y China. Trump asienta la situación geopolítica con Rusia y con China, lima asperezas incluso con Kim Jong-un, algo bastante histórico. También trata de poner paz en Oriente Medio, haciendo unos acuerdos con Israel. Y de nuevo la llegada de Joe Biden, y recordemos todos de qué manera llegó Joe Biden, una manera que probablemente hasta dentro de muchos años, y esto es algo que no solo se da en el caso de las elecciones concretas en las que Biden resultó elegido, sino en tantas otras cosas, desde el propio 11S al 11M, aquí en España y en Europa, y a numerosos, al propio coronavirus, que ahora se están tratando, también van a salir documentos desclasificados del origen del coronavirus. Es decir, los grandes acontecimientos de nuestro tiempo están sumidos todos en una espesa niebla, y sabemos que hasta dentro de muchas décadas no se podrá saber con certeza la verdad de lo que hay ahí. Desde luego no se podrá hablar, y nosotros no podemos hacerlo con certeza, de lo que ocurrió, pero tampoco se nos permite pensar alternativas a la versión oficial, que se va desmoronando poco a poco. Entonces llega Joe Biden de manera dudosa y vuelve a instaurar ese caos interior y exterior, explotando, o sea, volviendo a condenar a los mismos a los que había condenado Obama, y al mismo tiempo reavivando, sobre todo con la violenta, a partir de la violenta expulsión que yo me acuerdo de comentar contigo aquí en el programa, que sufren de Afganistán, reavivando el clima geopolítico mundial de manera violenta, ¿no? Y finalmente la guerra de Ucrania, que yo no me esperaba y que ha terminado ocurriendo, supone pues un eslabón más en esa cadena que nos conduce a la situación en la que estamos ahora, esa visita de Xi Jinping reelegido al Putin, que parece que no va a abandonar tampoco su posición en el Kremlin, para oponerse al imperio estadounidense, que se está derrumbando tanto interior como exteriormente. Así es. Yo quería comentar contigo porque hace un tiempo atrás nosotros, a través de Freedom Voice Report, publicamos un informe en el que, bueno, con puntos y señales, y esto fue en el primer periodo, el primer mes de la guerra, qué era lo que podría ocurrirse, ¿no? En esas consecuencias a largo término de la guerra entre Rusia y Ucrania. Decíamos que iba a procederse, y les digo, esto es de marzo del 2022,
inflación y altos precios del gas en Europa y en los Estados Unidos, también una transformación a favor de lo que es el sistema financiero chino de transacciones, y eso fue lo que vimos en estos últimos reportes desde Rusia. También hablamos sobre la fortaleza que iban a tener las dictaduras y los regímenes anti-estadounidenses o antioccidentales. También en Europa y Estados Unidos, de lo que sería el enrarecimiento de las relaciones, al igual que el desmantelamiento del sistema de la regla y el de Estado de Derecho y el sistema judicial. Y no nos equivocamos en estos elementos que planteamos en ese informe. Tristemente, pues como eran proyecciones a largo plazo y a mediano plazo, ahí las tenemos. O sea, se hizo en función de lo que vimos en Ucrania, de lo que vimos en Europa, el grupo de personas que fuimos a trabajar para recabar información sin la intervención de los medios de comunicación o las redes sociales, sino en el terreno. Y esto no es bueno para Occidente, en lo absoluto. Y tenemos el caso de Europa, que quisiera que tocaras el tema, porque Europa está ahora más compleja, y luego de la crisis que se ha presentado energética a raíz de la guerra de Ucrania, se ve el futuro un poco más comprometido. Adelante. Totalmente, para mí esta es, como decimos por aquí, la madre del cordero, ¿no? Digamos, el punto clave, la cuadratura del círculo. Es la posición de Europa, es la que se suele dejar fuera, ¿no? Porque antes has mencionado la idea de mundo multipolar, que es de Alexander Dugin, el gran ideólogo de Vladimir Putin, que sin duda alguna, aunque tampoco hay que confundir lo que haga Putin con lo que dice Dugin, pero sí que es cierto que ahí están alineados en las cuestiones básicas. Y yo, desde luego, creo que a Dugin hay que entenderle. Yo le cito en el libro, leo sus libros, tengo aquí, por ejemplo, La Cuarta Teoría Política, que es su libro más importante, publicado en español, pero primero hay que entender que Dugin habla desde la perspectiva de un ruso, la perspectiva de Eurasia, que es una perspectiva que es clave en la geopolítica, tanto desde el punto de vista anglosajón, y ahí está Mackinder, tanto como desde el punto de vista ruso, donde hay autores que ya llevan casi 100 años hablando de esta cuestión. Entonces, Dugin es muy bueno para hacer análisis de lo que está ocurriendo, pero yo no comulgo con todo lo que dice en cuanto a sus propuestas. Y por eso digo que esa es la madre del cordero, porque entiendo que Dugin defienda lo que defiende como euroasiático, como ruso. Pero evidentemente yo, como español y como europeo, no puedo defender lo mismo que defiende Putin y Dugin. ¿Por qué? Por lo que has dicho hace muy poquito, Mibor, que es el peligro de perder la libertad. Es decir, no hay que confundir el estar contra algo por apoyar lo contrario. Creo que ese es un error en el que ya cayeron muchos reaccionarios, y puedo pensar en Heidegger, en Carl Smith, en Junger, en Ébola y en tantos otros autores que para mí han sido claves. No podemos caer en el mismo error en el que cayeron ellos, que es por no querer, por rechazar algo, apoyar lo contrario y acabar apoyando cosas abominables, ¿no? Entonces, el mundo multipolar es un mundo muy complejo. Básicamente, para quien no sepa lo que es el mundo multipolar, podríamos resumirlo diciendo que una vez cae el muro de Berlín hay una versión unipolar, única de la historia, de un solo polo, que es la versión liberal, y pues el ascenso de una China y de una Rusia nuevas supone, posteriores al comunismo en ambos casos, o neocomunistas en el caso de China, aunque yo creo que eso es un poco obsoleto, ¿no? Aunque gobierne el Partido Comunista Chino, es un sistema político nuevo, y ocurre otro tanto con Rusia, aunque Putin tenga una posición ¿cómo decirlo?, de reconciliación con su pasado comunista, de suyo propio y de su país, no es exactamente tampoco comunista. Entonces es un nuevo sistema político, y no se puede coger y abrazar ese nuevo sistema político solo porque no queramos tampoco aceptar ese mundo de cultura anglo-protestante, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Yo, como europeo, me la he planteado, llevo años planteándomela, y de eso sale este libro. El título, La traición de los europeos, resume lo que es el leitmotiv del libro, el tema principal, y obviamente la traición no es la traición
que hemos cometido los europeos con Rusia al entrar en la guerra. No es esa la traición. La traición es la traición que los europeos del siglo XXI hemos cometido con la propia tradición europea. Y por eso el libro comienza hablando de la tradición, porque nos hemos olvidado de quiénes somos. Lo importante en este siglo XXI multipolar es ser o no ser. Rusia es, China es, Estados Unidos es, pero ¿qué hay de Europa? Europa es la que se ha olvidado de quién es. Y ese es el gran peligro, que cuando te olvidas de quién eres, otros van a venir a imponerte el servilismo. En este caso yo diría que estamos ahora mismo sometidos al servilismo de la OTAN, es decir, a la dominación de los Estados Unidos. Europa está sometida bajo la bota estadounidense y todo lo que está haciendo Europa a nivel geopolítico no es más que defender los derechos de Estados Unidos, que no son los suyos. Pero tampoco podemos caer en lo contrario, que es someternos a China o someternos a Rusia, porque van a ser igualmente amos. Lo que tenemos que buscar es ser soberanos de nosotros mismos. Cada pueblo europeo, cada gran pueblo europeo, y aquí lo digo como español, pero también Europa como conjunto, y aquí hablo como europeo, porque creo que es lo que tiene sentido. Y no debe confundirse que yo hable con europeo, que yo hable como europeísta, porque no lo soy, defensor de la Unión Europea. Y es porque la Unión Europea no ha tenido representación geopolítica en el conflicto con Rusia. Quien estaba hablando con Rusia era la OTAN, pero no había una voz que defendiera los intereses de Europa, ni tampoco los de la Unión Europea. Entonces la Unión Europea ha sido arrastrada a una guerra que, más allá de los ucranianos, a quien más perjudica es a los europeos, y es ahora mismo muy complicada la situación en la que estamos los europeos. Entonces, puestos a buscar alternativas. Desde luego es el momento de buscar una cuarta teoría política, como dice Dugin. Él busca la suya y probablemente sea correcta para su posición. Los chinos buscan la suya, aunque a nosotros nos parezca más difícil llegar a ella, no estemos tan familiarizados con los autores chinos como lo estamos con Dugin, pero sin duda también lo sabrá con ese tipo de perspectivas. Estamos familiarizados también con los autores norteamericanos, los discípulos de Leo Strauss, los discípulos de Karl Popper y de otros autores. Pero claro, cuando uno se pone a pensar en quiénes son los pensadores europeos, bueno, está la nueva derecha francesa, Alain de Benoist, Dominique Venner, que está muerto, Guillaume Faye, que también está muerto. En Italia está Diego Fusaro, que ahora está pegando fuerte, pero realmente son como pensadores sueltos. No hay un pensamiento europeo geopolítico. Hay, digamos, los tecnócratas de la Unión Europea que están totalmente burocratizados. Y luego hay ciertos políticos como Macron, como Sánchez, que parece que tienen claras las ideas, pero que están a sueldo de grandes empresas que lo único que hacen es defender de nuevo o han estado a sueldo de grandes empresas que lo que hacen es defender los intereses geopolíticos y que se alinean con una Unión Europea que realmente lo único que está haciendo es seguir los dictados de la OTAN. Entonces, los europeos tenemos en este momento tan crucial que escoger nuestro propio camino, crearlo, un camino nuevo, andando y basándonos en la tradición europea que hemos olvidado. Es decir, que para mí el olvido del ser es el gran problema y es un problema filosófico. Es decir, que de los problemas geopolíticos concretos, de la economía, de la sociología, de los grandes espacios, de los recursos, de cosas tan pragmáticas, acabamos en asuntos filosóficos, porque la filosofía no son especulaciones vanas, la filosofía son realidades tangibles y eso lo demuestra. Entonces el gran problema filosófico de Europa es el olvido del ser, es un problema que está en todo Occidente y que es individual de cada persona que ha olvidado quién es y también es colectivo, de los pueblos que han olvidado quiénes son. Y eso es de lo que tenemos que trabajar y a lo que yo humildemente he querido contribuir con la escritura de este libro, donde he tratado que todo tenga cabida, pero donde no he olvidado en ningún momento que lo importante es ser, tanto a nivel colectivo como a nivel individual y personal. Justamente cuando hablas de el ser, que es muy importante, ya viéndolo desde el punto de vista filosófico, pero también cultural, se ha trabajado de manera deliberada para que el individuo deje de ser lo que es. Aquí en los Estados Unidos hay una división de los principios y valores del sistema norteamericano y lo que hoy en día desde las esferas del poder se propone que sea ese Estados Unidos nuevo, progresista, divorciado totalmente de la cultura y de la tradición. Entonces,
esto no pasó solamente aquí en Estados Unidos, tú lo hablas muy bien, que ha ocurrido en Europa y en menor medida por las circunstancias en las que se encuentra, podemos hablar en América Latina en su totalidad, donde hay el reinicio y las, si se quiere, indicaciones de que puede haber una imposición deliberada de un ser, más lo que representa la cultura muy fuerte de América Latina, a pesar de que América Latina como un ente no es único, tiene sus diferencias, pero partimos también como herencia de esa cultura española y de la cultura portuguesa, hablando, si se quiere, pues en el tema de Brasil. Entonces, ¿cómo revertir el proceso? Es que si se puede revertir el proceso, porque muchas veces yo creo que ha avanzado mucho. He estado, bueno, estoy integrada y soy académica, estoy en las universidades de los Estados Unidos y se nota un alejamiento entre lo que es el sistema de creencias norteamericanos y lo que está saliendo, entre los cuales pues uno de los elementos claves es que esta nueva generación detesta a Estados Unidos en su esencia. Si le toca ir a pelear por los principios y valores que representan los Estados Unidos, no lo van a querer hacer porque están en desacuerdo, porque no lo quieren. Y entre ellos vale la pena recordar que el mismo Barack Obama influyó en un rol fundamental, a veces hasta protagónico. Adelante. De nuevo, es una cuestión muy interesante porque efectivamente los Estados Unidos han tenido un papel nefasto desde que son hegemonía, es decir, desde el final de la Segunda Guerra Mundial en el mundo, ¿no? Especialmente en América Latina, en Hispanoamérica, en América del Sur, como se la quiera llamar, favoreciendo, por ejemplo, dictaduras fascistas de manera más o menos velada en países donde hubiera ganado pues, partidos socialistas o opciones comunistas, ¿no? Esa ha sido una labor terrible que ha acabado alentando cosas que nosotros conocemos muy bien y que son horribles, ¿no? Ha acabado alentando ese socialismo del siglo XXI que es horrible. Eso no habría existido sin el papel nefasto de los Estados Unidos. Y eso se produce ya no solo dentro de la propia América Latina, sino también en las comunidades latinas que hay en Norteamérica, pues precisamente por el influjo negativo que ha tenido en sus países el papel de Estados Unidos, ¿no? Es decir, un país como Cuba no habría resistido todo el tiempo que ha resistido y que todavía sigue resistiendo con las víctimas que ha supuesto sin que los Estados Unidos hubieran aparecido como un país detestable a ojos de muchos. Entonces, estamos de nuevo ante la misma situación. Ni tanto ni tampoco, es decir, que estemos en contra de los valores que muchas veces la cultura anglo-protestante o WASP defiende, no significa que tengamos que apoyar lo contrario, porque podemos acabar apoyando un Chávez o podemos acabar apoyando un Castro, que son auténticos tiranos terribles, y ese es el error en el que aquí, por ejemplo, en España ha caído Podemos, ¿no? Podemos ha defendido gente como Pablo Iglesias, como Yolanda Díaz, han defendido de manera pública a Hugo Chávez cuando es un personaje siniestro que está detrás de torturas, de pobreza, de asesinatos, de las peores cosas, ¿no? Entonces, ni una cosa ni la otra. De lo que se trata es de generar una cultura nueva. Y hoy sí estoy esperanzado, ¿no? Es decir, como español y como europeo soy muy pesimista, pero creo que América Latina, Hispanoamérica, tiene una gran oportunidad para dominar desde dentro al monstruo, por decirlo de alguna forma. Es decir, en el libro yo hablo mucho de cine y de literatura porque creo que es un buen espejo de la sociedad. Es decir, no solo hablo de filosofías abstrusas, sino que bajo a las manifestaciones concretas de la cultura, es lo que yo llamo la lucha por el imaginario. Y si me permites, tengo aquí unas pocas líneas en las que hablo de ello, en la página 468, que digo así. De entre ellas destaca en un contexto de fragmentación discursiva el poderoso empuje de las comunidades latinas en los Estados Unidos, con su consecuente revalorización y puede que muy pronto también superación en la lucha por el imaginario global. A pesar del empuje de la cultura asiática, el manga, el anime, las series coreanas son un anticipo de algo cada vez más tangible entre los jóvenes, podemos afirmar incluso que la cultura estadounidense del futuro, aquella que será hegemónica de la misma manera que lleva décadas siéndolo, será hispana o no será. ¿Con esto qué es lo que quiero decir? Con esto lo que quiero decir es que el futuro de Estados Unidos cada vez más es latino, en muchos sentidos. Es cierto que la cultura asiática es muy poderosa. Este año no hay más que ver quién ha ganado los Oscar.
Todo a la vez en todas partes, que es una película de gran empuje de la cultura asiática. En los últimos años, series como El juego del calamar son las más vistas por el propio público estadounidense. El fenómeno del manga, del anime, son cada vez más presentes entre los jóvenes. Sí, pero llevamos ya 10 años en que también los premios Oscar se están fijando mucho en directores hispanoamericanos. Es verdad que sobre todo mexicanos, ahí están Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu, y eso que parece una cosa casual, en realidad es también geopolítica, en el sentido de que lo que están haciendo Hollywood, un Hollywood que se ve cada vez más lejos de los espectadores jóvenes, de digamos, las ideas que maneja la juventud, es tratar de aproximarse a ellas. Este año Steven Spielberg, que es como el gran director del cine industrial que ha aparecido a partir de los años 80, el cine que consumían las familias blancas estadounidenses, ha hecho una película que no ha ido a ver casi nadie en Estados Unidos. La película que sí están viendo es toda la vez en todas partes, o las películas de los directores que acabo de citar, ¿no? Como Pinocho, ese corto que le ha llevado otro Oscar a Guillermo del Toro. Estos son manifestaciones de que el público al que quiere ganar Hollywood es a ese público latino pero estadounidense, a ese público asiático pero estadounidense, que es el que a día de hoy tiene cada vez más el imaginario de toda la sociedad en sus manos. Por eso a mí me genera esperanza esa comunidad latina que vive en Estados Unidos, porque creo que ahí es donde realmente hay opciones para que la hispanidad o lo hispano crezca, ¿no? Ya no solo como lengua, que ya es la lengua más hablada de los Estados Unidos, y Estados Unidos es el país con más hispanohablantes del mundo, y esto no es para nada una tontería, es algo muy importante a lo que no se le está dando toda la importancia que tiene. Significa que los hispanohablantes tenemos mucho poder, ya no solo por nuestra lengua, sino también por nuestra cultura, a la hora de imponerle un nuevo destino a Occidente, de cambiar el rumbo torcido que lleva, de cambiar su imaginario y de tratar de generar una alternativa dentro del propio Occidente que sea más apetecible que esas tiranías contra las que también estamos, que como pueda ser Rusia o como pueda ser China. Fíjate que en ese plano de lo que es el cine de Hollywood y los libros que se están publicando aquí en los Estados Unidos, pero he tenido oportunidad de viajar por varios países de América Latina y allá uno consigue una gran variedad. Pero aquí tenemos dos elementos claves, Guillermo, que quiero que toques en el análisis. Lo primero es que la presencia de latinos en Estados Unidos ha crecido de una manera sustancial. Una buena parte, de acuerdo a todas las estadísticas y estudios que se han hecho, consideran que el latino sigue teniendo una enorme dosis de ser conservador, de querer la libertad, de buscar unos mecanismos, porque todos venimos de América Latina, de países y estados fracasados, donde la corrupción, el crimen y los malos gobernantes son los que premian, y por eso la gente huye de los países de América Latina buscando un espacio en un mundo donde se supone hay libertad, hay desarrollo y hay oportunidades para expresar el talento o para simplemente trabajar para ganar el sustento de la familia de manera honesta. Pero en paralelo tenemos también esta agenda woke que está presente en casi todas las películas nuevas de Hollywood. Uno ve las series, por ejemplo, de las plataformas de streaming, y una buena parte simple y llanamente está planteando en la mente del colectivo los metamensajes que están vinculados directamente a esa agenda woke. No hay ningún tipo de filtración, van directo a lo que es el objetivo. En Europa, donde estuve un mes aproximadamente, tuve oportunidad de conversar con mucha gente que está haciendo trabajos de contenido también para las plataformas. Parece que es un requerimiento dirigirse a esos temas de la agenda woke. Entonces hay como un divorcio también entre lo que es el latino convencional, conservador, y lo que se le propone en aras de transformar la psiquis del colectivo. Adelante. El gran problema de todo Occidente son sus élites, y eso es así tanto en Estados Unidos como en Europa. Entonces vivimos con unas élites que son neoilustradas, podríamos decir. Entonces practican, como todos los ilustrados, el despotismo ilustrado, que es todo para el pueblo, pero sin el pueblo.
Y estos neoilustrados ponen en práctica los mismos mecanismos que ya se trabajaban en la Ilustración, pero de manera nueva. Es decir, nosotros vivimos en una sociedad del espectáculo, del simulacro, del estado de excepción. Entonces son necesarias hacer escenificaciones y dominar tanto los medios de comunicación como las plataformas, como la sociedad del espectáculo, para poder engañar con sombras a las multitudes, ¿no? Y de alguna forma imponerles una versión de la realidad que no es la real, pero que puede ser manipulada para que estas élites puedan llevar adelante sus objetivos, y los tienen. Esos objetivos ya todos los conocemos. Esto lo decías hace 15 años y pensaban que eras un conspiranoico y un majadero. Pero es que a día de hoy van con la careta descubierta, en parte por su propia degradación. Son cada vez más estúpidos, trabajan más a la evidencia y son más descarados. Entonces, la Agenda 2030 es parte de eso, por ejemplo. Y claro, todos los que rechazamos la Agenda 2030 es inevitable que queramos en parte la caída del imperio estadounidense, la caída de la Unión Europea, pero claro, es que el horizonte geopolítico no es nada halagüeño, y si eso llega a ocurrir, va a haber verdaderas alimañas que se van a querer aprovechar de ello, ¿no? Es lo que decía antes, nunca vamos a quedarnos sin siervos, vendrán otros siervos y nos impondrán otras cosas que yo no creo que vayan a ser mejores, ¿no? Yo no quiero hacerme ortodoxo como los rusos, que sería lo que me impondrían, ¿no? Entonces, claro, efectivamente hay obligación, y esto yo que me he dedicado a entrevistar a mucha gente joven del mundo del cine, me lo dicen. Hace poco me lo decía un joven director de cine al que entrevisté, lleva una película hecha y me hablaba de las complicaciones de hacer una película y de que la única forma de que te financien una película con subvenciones estatales es justificar que estás hablando de algún tipo de problema social. Y esos problemas sociales no es el hombre blanco heterosexual que no llega a fin de mes, no es el inmigrante latino que no llega a fin de mes, que de eso hay mucho en España, no, es el jovencito rico que se siente mujer, que por supuesto eso es un drama para mucha gente, pero que es un problema muy minoritario en la sociedad, que sin embargo se ve multiplicado y parece que todo el mundo está afectado por ese tipo de problemas cuando son de una minoría muy específica, ¿no? Sin embargo, si uno enciende la televisión o se va a las plataformas, es lo que encuentras por doquier. Y no solo es algo que haya que hacer para recibir subvenciones estatales, también hay que hacerlo para ser financiado por las grandes multinacionales, ¿no? Y esto evidencia muy bien que ya la discusión no es la de contra el Estado o con el Estado. No son los marxistas o los socialistas, sean del siglo XXI o del siglo XX, que digan lo que hay que hacer es darle el poder al Estado para que el Estado sea el que se encargue de hacer películas y se encargue de los medios de comunicación. No, eso ya lo hemos vivido, eso es la Unión Soviética, eso es Cuba, eso es Venezuela y eso es horrible. Pero tampoco el lado contrario, que es las grandes empresas, Facebook, Netflix, se encarguen de ello. Tampoco, porque ya hemos visto que lo que hacen es otra cosa también bastante horrible. Quizás no te matan el cuerpo y quizás no te matan de manera tan extrema de hambre como lo haga el comunismo, pero de manera más sutil sí que si opinas de manera disidente, sí que te llevan al ostracismo y sí que te tratan de lavar el cerebro incluso con la misma potencia con lo que lo hace el país de 1984 del que hablaba Orwell, ¿no? Es decir, que también es igualmente destructivo para el alma. Entonces, por eso hay una necesidad de hacer un pensamiento político nuevo, de romper la baraja, ¿no? Yo creo que cada día estamos menos solos los que estamos en la trinchera, cada día hay más gente que no enciende la televisión, cada día hay más gente que ya no está en plataformas, cada día hay más gente que rechaza que le laven el cerebro y cada día hay más gente que ve opciones alternativas como el canal que tú tienes, ¿no? Como Sin Filtros. Y yo me alegro porque eso significa que algo se está moviendo, que la gente se está dando cuenta y que realmente estamos avanzando para salir de este horizonte. Yo tiendo a ser pesimista, pero en esto algo de optimismo tengo porque yo mismo me lo he encontrado y especialmente en gente joven y eso me ilusiona y me ayuda a trabajar, ¿no? Entonces, lo que tú estás contando de esta sociedad latina en Estados Unidos es lo mismo que aquí en Europa y también lo trato en el libro, han representado los países del este. A los países del este cayó el muro de Berlín contra el que lucharon buena parte de la juventud. Ahí están las novelas de Milan Kundera para evidenciarlo. Y obviamente creyeron, idealizaron el liberalismo, pensaron que iba a ser una maravilla, ¿no? Eso también está en Alexander Dugin. Alexander Dugin va a ver a Alain de Benoit, que es un filósofo francés al que debe mucho, según su propia confesión, cuando cae el muro de Berlín,
Y entonces Dugin le dice que el problema era el comunismo, ¿no? Y que ahora Rusia estará mejor. Y Alain de Benoist le dice que no, que el problema es el liberalismo. Bueno, yo ni tanto ni tampoco, no lo tendría claro. Pero desde luego los dos son un problema. Tanto el comunismo como el liberalismo en buena medida son un problema, en mi opinión. No hay que idealizarlos a ninguno de los dos. Y de eso se han dado cuenta en Europa mejor que nadie los países del este. Países que estaban como Rumanía bajo la órbita del comunismo, han salido de ahí, han ido al liberalismo y han visto también lo que es el liberalismo y lo han sufrido en la crisis de 2008 y lo están sufriendo ahora, ¿no? Países como Polonia, países como Hungría, que son también los países donde de nuevo desde el punto de vista literario, y eso también lo trato en el libro, igual que trato autores latinos en Estados Unidos, como Sergio de la Pava, por ejemplo, como Junot Díaz y como muchos otros que son autores latinos de la cultura estadounidense, trato también a los grandes autores de Europa del Este, como Mircea Cartarescu, como Laszlo Krasznahorkai, que son los autores que han evidenciado a qué nos enfrentamos cuando ya hemos salido del comunismo y cuando vemos la realidad del liberalismo. Y a lo que nos enfrentamos es a la necesidad de buscar alternativas políticas, ¿no? Y en eso estamos. Eso es a lo que Dugin llama cuarta teoría política, aunque yo no esté de acuerdo con todo lo que dice, y es ese volver, en mi opinión, hacia la tradición. Lo que hay que hacer es volver hacia lo que nos ha constituido durante siglos y hemos olvidado para imponer modelos artificiales, modelos extranjeros, modelos que nos son ajenos, modelos que solo interesan a unas élites que nos han engañado para que traicionemos a nuestro patrimonio y pensamos que somos quien no somos, ¿no? Y cuanto más tardemos en darnos cuenta de ese error, más dolorosa será la caída. Cuando uno observa, por ejemplo, lo que está pasando en Occidente, donde una buena parte de las personas dedican tiempo a pasar horas en TikTok viendo videos, que son a veces incapaces, Guillermo, de escribir un párrafo porque se dedicaron única y exclusivamente a tratar de poner los 280 caracteres de Twitter, y también van un poco más allá, ¿no? Una juventud entregada, por ejemplo, a los videojuegos, a cualquier cantidad de distractores que hacen que no sean capaces de enfocarse ni de producir. Fíjate que en un estudio que recientemente llegó a mis manos y lo hicieron en México, aparece que en los próximos años, y estamos hablando del 2025, una de las carencias que va a haber en el mercado de trabajo son las personas que sean capaces de discernir, que sean capaces de tener un pensamiento crítico, de resolver problemas y que tengan un concepto claro de la lógica matemática. Esa gente no existe. ¿Por qué? Porque hay un proceso en el que la generación que va a sustituir a la que está en estos momentos está disgregada en distractores como las redes sociales, como los videojuegos, como los TikTok, o también que pues han entrado en un proceso de involución del cerebro, que desde el punto de vista neurocientífico ya hay avances sobre esto. Entonces, va a haber un porcentaje de personas que no van a poder trabajar, no porque es que no haya trabajo, es porque no están en capacidad de cumplir con la responsabilidad que tienen esos trabajos, y tú lo ves en estos momentos aquí en Estados Unidos. Hay gente que toma pastillas para despertarse, para dormir, para sonreír o para llorar, para enfocarse o para hacer una tarea o para no hacer una tarea, para alegrarse y para no alegrarse. Y esto condena a una parte de la generación que no es capaz de leer. Tú eres prácticamente en los grupos etarios que yo conozco una excepción dentro de la regla. Eres un joven que le gusta leer, que se está preparando y que produce y es capaz de enfocarse. Pero eso es una excepción, particularmente aquí en los Estados Unidos, hay un grupo que se sale de esto, pero es por una disciplina férrea que viene de China o que viene de Japón, la disciplina asiática de que los niños no pueden entrar en un proceso de formación mental porque ellos están absolutamente entregados a ser los mejores en cualquiera de las universidades donde entran. Sí, yo particularmente, claro, aquí hay un debate que en Europa y en España está muy presente, que es el de las asignaturas de humanidades, las llamadas asignaturas de humanidades,
relacionadas con la literatura, con la filosofía. Yo soy partidario y lo digo también en el libro, de eliminarlas. Y por la sencilla razón de que creo que, claro, que un Estado que vende la ideología de género como religión oficial de Estado, obviamente lo único que va a hacer es pervertir la filosofía. Es decir, estaría muy bien enseñarle a la gente joven literatura y filosofía, pero si se la va a enseñar bien, que no es lo que se está haciendo. Lo único que se hace es enseñar como filosofía algo que no lo es. Entonces, para eso yo creo que es mejor quitarla. Pero más allá de esto, que tiene un poco de butad, de provocación, la realidad es que es clave, ¿no? Las humanidades. Las hemos abandonado por inútiles, y esto es un problema también del liberalismo, que todo aquello que no produce un rendimiento económico es desechado, y ahí es donde se han metido todo este tipo de disciplinas, y eso nos ha llevado al olvido del ser también. ¿Por qué se ha producido? Bueno, no solo porque el Estado quiera población idiota, en parte también es por eso. También es porque los medios de comunicación nos tienen distraídos, ¿no? Eso es lo que Baudrillard llamó el espectáculo. Guy Debord llamó el espectáculo, y Baudrillard llamó el simulacro, ¿no? Es decir, nos tienen en la Matrix, lo que más tarde representará la película Matrix o las novelas de Philip K. Dick, que son también cosas, el autor de Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que más tarde se convertirá en Blade Runner en el cine. Todo eso se ha producido en las últimas décadas y cada vez es más evidente. La gente vive entontecida por los medios de comunicación, el sistema educativo ha bajado de manera clamorosa el nivel medio en la lógica, por ejemplo, que es algo fundamental para estudiar filosofía, se ha olvidado, la propia filosofía se ha olvidado, la literatura ha sido reducida a su esencia mínima, algo que te obligan a leer en el colegio pero que es aburrido, cuando la literatura no es eso para nada. Entonces todo eso tiene que ver. Y obviamente estamos metidos en una cuarta revolución industrial. Eso es bastante importante y hay que tenerlo en cuenta, porque lo que significa es que buena parte de los trabajos que a día de hoy estamos haciendo los hombres, en menos de una década los van a hacer los robots. Y quien nos esté viendo se preguntará, bueno, ¿y qué trabajos son esos? Bueno, esos trabajos son ponerle a usted un café cuando se vaya en su descanso del trabajo. Esos trabajos serán conducirle el coche como si fuera un taxi, un Uber, etcétera, al trabajo, traerle la comida que pida a domicilio. Todo eso lo van a hacer las máquinas. Entonces, ¿qué trabajos vamos a hacer los hombres? Bueno, los hombres, en principio, tenemos capacidades que las máquinas no tienen. La creación artística, la creación de discursos, etcétera. Bueno, la realidad no es esta. La realidad es que los hombres cada vez somos más estúpidos y las máquinas cada vez son más inteligentes. Ese test de Turing, que es el test que se les hace a las máquinas para distinguirlas de un humano, está a punto de ser superado, ¿no? Es eso que Ray Kurzweil, un transhumanista terrible, llama la singularidad, en el momento en que las máquinas podrán mirar de tú a los hombres. Eso que parece de ciencia ficción, y que la ciencia ficción en efecto ha anticipado, cada día está más cerca. Las élites les parece maravilloso. Ha habido un gran bestseller de Yuval Noah Harari que se llama Homo Sapiens, que ve esto con unos ojos estupendos, ¿no? Para los que somos un poquito más escépticos, lo vemos como la extinción de lo humano. Y la extinción de lo humano, sí, por un lado va a llegar por el desarrollo de la tecnología, que esto parece imparable, y también estamos en una carrera armamentística, es decir, naciones como Estados Unidos o como China se matan por encontrar, igual que se mataban durante la Segunda Guerra Mundial los rusos y los americanos y los alemanes por conseguir la bomba atómica. Ahora está ocurriendo lo mismo con otros muchos inventos de los que nosotros no sabemos nada. Pero es que aparte de eso, los propios hombres nos estamos volviendo más estúpidos, que es la segunda parte de la operación. No solo se trata de que las inteligencias artificiales sean cada vez mejores, sino de que los hombres seamos cada vez más estúpidos. Ahí es donde realmente la obsolescencia del humano se convierte en una realidad. Una realidad que no es que vaya a llegar, es que ya estamos en ella. Y cuando sea evidente, no habrá ya nada que hacer. Entonces tenemos que actuar ahora contra esta realidad que es totalmente terrible, ¿no? Yo en el libro propongo varios términos nuevos. Uno de ellos es el de tecnopolítica, que es entender la parte política que hay en los desarrollos tecnológicos. Así que también cuando hablamos de cuarta revolución industrial y de tecnología, estamos hablando de política, precisamente porque es la política la que nos ha estado haciendo más estúpidos, ha estado haciendo ciudadanos cada vez más ignorantes y dependientes de las tecnologías. Y eso es una decisión política, con unos fines concretos, hecho por unas personas concretas. Otro término, hablando de lo que decías de la depresión,
es el insoportable malestar del ser. Es otro de los términos que yo he propuesto y que básicamente habla de la proliferación en el capitalismo tardío de patologías. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, los depresivos, los ansiosos, los esquizofrénicos, los hiperactivos y tantas otras variedades de las que vivimos rodeados en este occidente, con un alto índice de suicidios, un bajo índice de natalidad, un alto índice de abortos, un bajo índice de matrimonios fructíferos. Todo eso, que no son más que problemas personales, en realidad problemas espirituales de los sujetos del siglo XXI, no son casualidades, son fruto de una lógica capitalista que hemos asumido en nuestra vida privada, de una tecnificación que ya nos ha invadido, es decir, lo que tenemos en el teléfono móvil a día de hoy lo vamos a tener implantado en nuestro cerebro en apenas unos años, y ese es el horizonte ante el que estamos. Podemos cerrar los ojos, podemos encender la televisión, podemos irnos a ver Netflix, pensar que nada de eso existe, pero en la realidad, en lo que está fuera, en lo que sí existe, va a seguir pasando el tiempo. Entonces, o tomamos conciencia ahora de todo lo que está ocurriendo, o realmente no vamos a poder oponernos a ello cuando realmente queramos. Así es, Guillermo, estamos llegando al final de esta emisión, pero quisiera que le dijeras a nuestra audiencia también cuáles son los incentivos que tú podrías observar si pues la gente empieza a entender cómo es el proceso que se está dando, y que creo que invitamos ahora a la audiencia a que pase por Amazon y compre tu libro, porque vale la pena leerlo, porque las reflexiones son las de una persona que no acepta el relato dominante, no acepta que se le trate como una especie de miembro de un rebaño ovejuno, sino con un pensamiento, una capacidad de discernir y de entender lo que es asimismo un ser humano con unas características, con una cultura y con una historia del pensamiento. Bueno, pues aquí yo digo que vivimos en un tiempo neobarroco. ¿Eso qué significa? ¿El barroco qué es? El barroco es el gran movimiento artístico de la hispanidad, es decir, de todos los que hablamos esta lengua y tenemos esta cultura. Y el barroco es un desengaño ante la existencia. Y ese desengaño tiene una parte pesimista, que es desencantarse con lo que nos rodea. Obviamente no es fácil descubrir que son sombras y que son apariencias lo que estamos viendo. Que tenemos que despertarnos y que no va a ser agradable aquello que veamos cuando despertemos. Realizar ese viaje al fin de la noche, ese viaje al corazón de las tinieblas, no va a ser sencillo y no va a ser grato. Pero cuando llegas ahí también hay un punto positivo, y es que comienzas a conocerte a ti mismo, que es para lo que hemos venido a este mundo. Ese noscete ipsum, ese haz tu voluntad será toda la ley, conócete a ti mismo, ama y haz lo que quieras, son las máximas hacia las que debemos dirigir nuestra vida para ser. O sea, de nuevo, el problema es un problema neobarroco. El problema de Calderón de la Barca, de La vida es sueño, el problema de Shakespeare, de Hamlet, el problema de Cervantes, del Quijote, es el problema de ser o no ser. Y la decisión heroica, la decisión trágica, la decisión melancólica, la decisión del ser es ser, obviamente. Entonces, de lo que se trata es decidir ser o no ser, como se plantea en Matrix, ¿no? O tomar una pastilla o tomar otra pastilla, como se plantea en el show de Truman. Decidir salir de ese espectáculo que se le ha montado a Truman, de esa vida irreal pero feliz, o decidir, por el contrario, escapar hacia la realidad. Bueno, yo creo que la decisión de los héroes es tratar de salir. Y no es que yo me considere un héroe, y no es que yo considere que las personas que a mí me han influenciado para escribir de este libro sean héroes, o no todas. De lo que se trata es de la aspiración. Tenemos que aspirar a ser héroes. Los héroes de nuestra propia vida, tenemos que aspirar a conocernos a nosotros mismos, a conocer al mundo, tenemos que aspirar a hacer nuestra voluntad, a hacer el amor, por decirlo en un sentido mucho más amplio de lo que la etimología propone, ¿no? Amar la vida, amar lo que hacemos, amar quienes somos, amar quienes nos rodean. Ese es el gran mensaje que se encuentra presente en la tradición, que tenemos que reencontrar los hombres del siglo XXI, que tenemos que reformular los hombres del siglo XXI para este tiempo, esta edad de hierro, esta edad oscura que René Guénon llamó el Kali Yuga, retomando una terminología hindú. Y en definitiva no es una decisión fácil, pero yo creo que es la decisión que hace que la vida merezca la pena de ser vivida. Entonces, por decirlo muy brevemente a quien nos esté viendo, lo que yo planteo en el libro es para gente que quiera que la vida merezca la pena
ser vivida, para gente que el día que se muera no tengan que arrepentirse de no haber vivido. Así es. Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Felicitaciones, Guillermo, por ese logro intelectual. Y desde acá te deseamos el mayor de los éxitos y que ese libro sea muy vendido, muy leído, porque a veces los libros se venden y no se leen, pero este hay que leerlo. Y hay que leerlo porque creo que vale la pena. Así que mil gracias y éxitos. Gracias mil a ti, Maybor, y gracias también a los espectadores pues, por haber escuchado este ratito que hemos pasado juntos. Así es. Y bueno, vamos a tener en la descripción de este video la dirección del libro para que ustedes lo compren en Amazon, que es donde está a la venta. Y ahora sí, hemos llegado al final de esta emisión con Guillermo Mas Arellano. Muchas gracias nuevamente a toda la gente que ha estado pendiente de la conversación, las opiniones que se versan en nuestras plataformas y también en el super chat, que te digo, es el chat más inteligente de YouTube. Mil gracias a todos nuestros moderadores, en particular un abrazo a Norma Flores, a Migdalia Chirinos, a Tamaris López, a Nesta, a Lontán. Mil gracias a todos por formar parte del equipo de Sin Filtros. Y ahora sí nos vamos, Guillermo, y para ello nos despedimos con el mensaje de la RAC, porque recuerden que juntos salvamos vida. Nos vemos en la próxima oportunidad. Chao, chao, Guillermo. Hasta pronto. Cada ser humano que nace en el mundo, nacen también 15 perros y 45 gatos. El 70% de ellos nunca tendrá un hogar. En el mundo existen hoy 500 millones de perros abandonados. Podemos cambiar esa realidad. La Red de Apoyo Canino lleva 15 años trabajando en Venezuela en su programa de esterilizaciones masivas, que a la fecha ha operado a más de 80,000 perros y gatos, evitando el nacimiento de millones en la calle. Donando al Fondo de Esterilizaciones, ayudas a evitar la superpoblación desde su causa y no solo atacar su consecuencia. Con cada animal esterilizado salvamos miles de vidas. Conócenos. Síguenos. Vamos, únete a la RAC. Juntos salvamos vidas.